La to primera our vez que la beautiful vio family. después de años fue en el To lugar us. donde menos lo esperaba, una pequeña estación de tren de provincia, lejos de los rascacielos de cristal y acero que definían su vida. Alejandro Montalvo, el hombre que los periódicos llamaban el titán de las inversiones, se quedó inmóvil en medio del andén, con el ruido de las ruedas de hierro y los anuncios por megafonía diluyéndose en un silencio interior que lo atravesó por completo. Porque allí, a unos pasos, estaba ella. Y a su lado, tres niños idénticos, con los mismos ojos oscuros y la misma curva en las cejas que él veía cada mañana en el espejo. El mundo se le inclinó. Durante un segundo imposible, pensó que era un espejismo nacido de la culpa, una broma cruel de la memoria. Pero no, Valeria seguía teniendo la misma forma de sostener el bolso, el mismo gesto de proteger con el cuerpo a quien amaba. Y los niños se parecían exactamente a él. No una vaga similitud, no un eco lejano. Era como si su rostro se hubiera multiplicado en tres versiones pequeñas, vivas, con mochilas coloridas y zapatillas gastadas. El pasado volvió como una ola que rompe sin aviso. Años atrás, cuando Alejandro no era más que un joven obsesionado con el éxito, Valeria había sido su refugio. Ella creía en él cuando nadie más lo hacía, cuando sus proyectos eran solo papeles y su ambición una llama frágil. Se conocieron en una biblioteca universitaria, él estudiaba balances financieros mientras ella subrayaba novelas. Se enamoraron en silencio, en miradas compartidas sobre libros y cafés baratos. Y cuando él comenzó a ascender, primero una beca, luego un empleo, luego otro mejor, Valeria estuvo allí, celebrando cada pequeño triunfo como si fuera propio. Pero el éxito tiene un idioma que a veces excluye el amor. Con el tiempo, Alejandro empezó a vivir en aeropuertos y salas de juntas. Los números crecían, los contratos se firmaban, los viajes se encadenaban. Valeria lo esperaba con cenas frías y mensajes sin respuesta. Él prometía que sería temporal, que solo necesitaba consolidarse, que después tendrían tiempo, que después vivirían. Él, después, nunca llegó. El día que firmaron el divorcio, Alejandro creyó que hacía lo correcto. Había aprendido a ver la vida como una serie de decisiones estratégicas y el matrimonio, con su necesidad de presencia, de cuidado, de pausas, se había vuelto, en su mente, una variable que obstaculizaba su trayectoria. Valeria lloró en silencio, sin reproches. Solo dijo que el amor no se puede negociar como un contrato. Él no supo responder, y así se separaron, ella con el corazón roto, él con la convicción de que el sacrificio era necesario para llegar más alto. Ahora, en aquel andén, todo lo que había construido parecía irrelevante frente a la simple pregunta que le quemaba el pecho, ¿eran suyos? Valeria también lo había visto. Sus ojos se abrieron con la misma sorpresa, pero luego llegó algo más complejo, una mezcla de miedo, resignación y una ternura que aún no se había extinguido. Los niños, ajenos a la tormenta invisible, observaban curiosos al hombre elegante que no podía dejar de mirarlos. Alejandro dio un paso, luego otro. Cada uno pesaba como si caminara contra el tiempo mismo. Valeria. Su voz salió áspera, quebrada por años de palabras no dichas. Ella asintió apenas, como quien acepta una realidad inevitable. Hola, Alejandro. Los niños lo miraban con una intensidad desconcertante. Uno de ellos inclinó la cabeza exactamente como él hacía al evaluar algo. Otro tenía esa sonrisa lateral que había sido la suya en la juventud. El tercero sostenía una pequeña locomotora de juguete y la apretaba con los dedos largos, demasiado familiares. Ellos, Alejandro no pudo terminar. Valeria respiró hondo, y en ese gesto había cansancio, orgullo y un dolor. Antiguo, son tus hijos. Las palabras no explotaron, se hundieron. Como una piedra cayendo en agua profunda. Alejandro sintió que el aire se le escapaba, que el mundo entero se desordenaba en un instante irreversible. Trillizos, sus hijos. Y él no había estado allí para su primer llanto, sus primeros pasos, sus primeras palabras. No había visto sus cumpleaños, ni sus fiebres, ni sus miedos nocturnos. Había estado demasiado ocupado construyendo un imperio que ahora le parecía ridículamente pequeño. ¿Por qué? Empezó, pero la pregunta se deshizo sola. Valeria lo entendió. Cuando me fui, ya estaba embarazada, dijo con suavidad. Iba a decírtelo, pero luego vi en qué te habías convertido. Todo era trabajo, negocios, viajes.
Apenas tenías espacio para ti mismo. Pensé que, si te lo decía, sentirías que te estaba atando. Y yo no quería que mis hijos crecieran siendo una obligación para su padre. Cada palabra era un espejo cruel. Alejandro cerró los ojos un segundo. Recordó la última conversación, su frialdad calculada, su decisión firme. Recordó haber creído que el amor podía posponerse sin consecuencias. Que las personas podían quedarse en pausa mientras él avanzaba. Los busqué después, continuó Valeria. Pero ya no estabas. Tu vida se había vuelto inaccesible. Cambiaste de ciudad, de número, de mundo. Y luego, aprendí a ser suficiente para ellos. Alejandro miró a los niños. Suficiente. Ella había sido suficiente sola para 3 vidas que también eran suyas. Sintió una vergüenza que no conocía, no la superficial de los errores sociales, sino la profunda de haber fallado en lo esencial. Uno de los pequeños dio un paso hacia él. Mamá dice que es de mala educación mirar así, dijo con seriedad. Pero usted se parece mucho a nosotros. La inocencia de la frase lo desarmó. Alejandro se agachó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera algo sagrado. ¿Por qué? Soy su papá, dijo, y al pronunciarlo algo se acomodó en su interior por primera vez en años. Los 3 lo miraron en silencio. No hubo rechazo ni entusiasmo inmediato. Solo una curiosidad tranquila, la apertura natural de quienes aún no han aprendido a desconfiar del amor. ¿El que trabaja en edificios altos?, preguntó otro. Valeria sonrió apenas. Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de una mezcla insoportable de alegría y pérdida. Sí, respondió, pero creo que quiero trabajar más cerca del suelo ahora. Los días siguientes fueron un desorden emocional que ningún manual empresarial podía guiar. Alejandro canceló reuniones, pospuso contratos, ignoró llamadas urgentes. Por primera vez, el tiempo dejó de ser una moneda que invertir y se volvió algo que compartir. Visitó la casa de Valeria, pequeña, luminosa, llena de dibujos infantiles y libros. Allí descubrió las vidas que no había visto. Supo que Mateo amaba los trenes, que Lucas tenía miedo a la oscuridad y que Sofía, la única niña, quería ser veterinaria. Supo que Valeria había trabajado doble turno durante años, que había aprendido a arreglar electrodomésticos, que había sacrificado sueños sin quejarse. Cada descubrimiento era una herida y una revelación. Intentó ayudar económicamente, pero Valeria fue clara, el dinero no reemplaza la presencia. Si quería ser su padre, tendría que serlo de verdad. Con tiempo, con paciencia, con constancia, sin desaparecer. Alejandro aceptó, y empezó lo más difícil que había hecho nunca, reconstruirse. Aprendió a hacer tareas escolares, a preparar desayunos torcidos, a escuchar historias interminables sobre amigos imaginarios. Aprendió que el éxito no se mide en cifras sino en risas compartidas. Que un abrazo de un niño tiene más peso que un contrato millonario. Que la noche, leída en cuentos, vale más que cualquier gala. Pero también enfrentó la culpa. Los momentos perdidos no vuelven. Había fotografías sin él, recuerdos sin su voz. A veces, al ver a los trillizos dormir, sentía un dolor sordo por el tiempo que no había estado. Valeria lo notaba y, sin palabras, le recordaba que el amor también se construye hacia adelante. El cambio no fue inmediato. Alejandro seguía siendo un hombre formado por décadas de ambición. A veces se distraía con el teléfono, a veces la impaciencia asomaba. Pero los niños no pedían perfección. Pedían presencia. Y él, por primera vez, estaba aprendiendo a quedarse. Un día, meses después, Mateo tuvo una función escolar. Alejandro llegó temprano, nervioso como un principiante. Se sentó entre otros padres, anónimos sin traje ni escoltas. Cuando su hijo salió al escenario disfrazado de maquinista, lo buscó entre la multitud. Sus ojos se encontraron. Mateo sonrió con un orgullo luminoso. En ese instante, Alejandro entendió algo definitivo, nada de lo que había logrado antes se comparaba con ser visto así. Valeria, a su lado, le apretó la mano. No era un regreso al pasado, sino el nacimiento de algo nuevo, una familia reconstruida no desde la perfección, sino desde la elección consciente de amarse. Con el tiempo, Alejandro reorganizó su imperio. Delegó, redujo, transformó. Sus empresas siguieron existiendo.